Corría octubre-noviembre del año pasado y nosotros teníamos aquí un especial con el entonces candidato a la presidencia, Gabriel Boric, que prometía tener el primer gobierno ecologista para Chile. Eso estaba asociado a una serie de medidas, algunas de las cuales ya hemos visto implementadas, entre ellas la Ley Marco de Cambio Climático, que ya se promulgó, también la suscripción, la adherencia al Acuerdo de Escazú, en el que Chile fue fundador y después se echó para atrás, finalmente es parte, y eso tiene un montón de relación con proteger el medio ambiente y proteger a las personas que cuidan el medio ambiente, generar justicia climática para las próximas generaciones, etcétera. Sin embargo, hace ya recién la semana pasada tuvimos este cambio, este anuncio, en el que el presidente Gabriel Boric anunció el cierre de la división Ventanas de Codelco, posterior a la decisión del directorio, ¿verdad? Un hito medioambiental para nuestro país, en un gobierno que efectivamente hizo estas promesas sobre ser destacado por ser un gobierno ambientalista. Pero evidentemente surge la gran duda sobre cuánto impacto va a tener esta medida en una zona tan dolida, tan golpeada como es la de Quintero Puchuncaví, qué alcances va a tener en materia ecológica y cuáles son los pendientes en ese mismo espacio para efectivamente ejercer una justicia climática o una transición justa. Son frases que hemos oído mucho en el último tiempo. Y para profundizar sobre esta transformación, sus implicancias, es que hoy día estamos con Matías Azun, director nacional de Greenpeace. Muchas gracias, Matías, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Matías, quiero partir por algo que parece como el ABC, pero escuchamos todo el tiempo la idea de la zona de sacrificio. Nos imaginamos que no es algo bueno, pero ¿qué es una zona de sacrificio y cuándo un territorio se gana esa chapa? A ver, el concepto zona de sacrificio lo acuña en Chile Alex Muñoz, director de Oceana, cuando inician las campañas para poder denunciar la presencia de polos industriales con alto nivel de impacto ambiental en una zona cercana a poblado. Entonces, por eso hablamos de zona de sacrificio en el caso de Huasco, de Coronel, de Mejillones y muy especialmente de Quintero Puchuncaví, que por su cercanía a la ciudad de Valparaíso, de Viña del Mar y de Santiago es extremadamente relevante. Poca gente sabe, por ejemplo, que la razón por la cual existen polos industriales no solo es porque no existe una buena normativa costera, sino porque en el caso de la operación de carbón se requiere importar carbón y eso requiere un puerto. Para producir energía en base a carbón se requiere carbón, agua y un lugar en donde tirar la ceniza. Por lo tanto, en la práctica, cuando uno hace una central termoeléctrica, la lógica de la inversión inicial más barata posible y el máximo retorno posible me hace razonable pensar que la siguiente termoeléctrica es al lado, y al lado, y al lado, y al lado. Entonces, en el fondo, la razón por la cual tenemos una y otra y otra y otra y otra empresa al lado es simplemente para abaratar costos. Es una razón económica, porque nunca se pensó en las consecuencias medioambientales. Y eso, básicamente, es una decisión que se tomó de manera implícita, pero de manera enfática. Y por lo tanto se privilegió el factor económico de industrialización de esos polos costeros por sobre incluso el bienestar de las comunidades que estaban en ese lugar. Hay que recordar que Quintero y Puchuncaví, particularmente la playa de Quintero, fue la cuna del surf. Son un balneario extremadamente hermoso, con olas únicas que fueron las primeras olas que se surfearon en Chile están ahí. Entonces, es un lugar extremadamente valioso que fue sacrificado para aumentar la rentabilidad económica. Bueno, de hecho, cuando uno habla con gente que es de Quintero, el orgullo de la gente de Quintero es bien impresionante. Teníamos acá una compañera en CNN que siempre hablaba de Quintero y los recuerdos son esos, ¿verdad? De un lugar precioso, de playas únicas, pero la foto que tenemos es esta otra. Es verdad que en 1958, cuando se empezó a instalar este cordón, era bien poco probable, como la época de Mad Men, o sea, como la gente fumaba todo el rato, botaba el plástico al piso, todo daba lo mismo porque había muy poca conciencia, ¿no? La primera protesta formal de contaminación ocurre entre el 77 y el 79, son los primeros registros que hay, ¿no? Y existe muy poca conciencia, pero yo te diría que hasta el día de hoy existía en ese tiempo poca conciencia, pero hasta el día de hoy existe poca conciencia. De todas maneras. ¿No? Y mucho no se sabe, pero la pluma de Quintero y Puchuncaví llega hasta las playas de Maitencillo, Cachagua, Zapallar, en donde muchos de los gerentes de las empresas tienen casa.
Entonces, finalmente lo que termina ocurriendo es que el ácido sulfúrico que precipita por la oxidación del dióxido de azufre termina afectando también las zonas residenciales que están infinitamente más, o sea, están muchísimo más allá de lo que uno generalmente piensa. Los modelamientos que hemos hecho nosotros desde Greenpeace con nuestro laboratorio de modelamiento atmosférico nos indican que incluso la pluma en ciertos momentos podría llegar, aunque con proporciones muy pequeñas, pero incluso al poniente de Santiago. O sea, estamos hablando de un nivel de impacto por tantos años y tan tóxico que ha afectado todo el borde costero de la región de Valparaíso, incluso la región metropolitana. Matías, este tema es infinito y yo quiero alcanzar a abordar algunos temas puntuales. Primero, cuando uno revisa la norma global de la OMS de lo que es aceptable en términos de contaminantes en el aire, podemos ver que la norma chilena, la que se está aplicando particularmente en este territorio... 130 veces al año se puede vulnerar esa norma. O sea, es al menos 2 o 3 veces más baja que la de la OMS. O sea, si la OMS propone... 20, en Chile se acepta 80 o 60. No quiero hacer el detalle de cada uno de los contaminantes. Pero ¿quién inventó esto y cómo es posible que nosotros estemos tan alejados? ¿Qué nos falta para llegar un poco a estar al nivel de lo que corresponde? Si los humanos somos más o menos iguales en el resto del planeta. Sin entrar en el tema técnico, lo que tú dices es absolutamente cierto. La norma está diseñada para permitir la operación regular de las empresas sin desafiarlas a una modificación sustancial. Justamente porque lo que se ha privilegiado es una razón económica, ¿no? Colocarle un filtrito a las chimeneas no alcanza, porque el nivel de contaminación que hay en el lugar es muy alto. Hay que pensar que solamente en lo que va del año se han liberado, aparentemente, según los estadísticas, y es muy difícil, porque demoran años en conseguirse los resultados, sintetizarse, aislarse por cada una de las fuentes. 30.000 kilos de arsénico liberados al aire, pero hay años, durante la década pasada, años consecutivos en donde se liberaron 112, 118, 114 toneladas de arsénico al aire en ese sector. Y el arsénico precipitó y está hoy día en algún lugar, sobre el fondo marino, sobre la tierra. Por eso que los estudios de agricultura señalan que... Entonces, en el fondo, el punto central aquí es que la norma está diseñada para no cambiar. Por eso es que por eso la ministra de Medio Ambiente del gobierno pasado nos decía, se está cumpliendo el plan de descontaminación con los niños tosiendo en los centros de salud, que por lo demás tampoco están preparados. A ver, avancemos sobre esa línea. Esto es un hito. Igual es un hito, sin duda, es un hito que hay que celebrar a pesar de todas las dificultades y desafíos económicos que tiene, que son muchos, ¿verdad? Pero es un cambio de modelo. Desde este punto de vista, ¿qué otras empresas responsables de la contaminación en la zona, que no solo es por ácido sulfúrico, sino también por compuestos orgánicos volátiles y otros gases emanados incluso de los alcantarillados? Sí, lo decía. ¿Qué otras empresas hoy día debieran ponerse a la fila de una revisión mucho más exhaustiva? Bueno, tratemos de explicarlo muy rápido. Hay 20 empresas, primero. Lo primero es que hay 16 empresas con más de 20 operaciones industriales, muchas de ellas asociadas a contaminantes orgánicos volátiles, que son básicamente los derivados fundamentalmente de productos derivados del petróleo. Pintura, gases, diésel y otro tipo de combustión también de material enriquecido con minerales. Ahora, en particular el punto central es que la bahía está tremendamente contaminada, pero también la cuenca que trae. Pensemos que el borde costero vomita, y han habido 4 eventos en lo que va de esta semana, vomita carbón, que viene mezclado con el petróleo, porque es la zona en donde más derrames de petróleo han ocurrido en la historia de nuestro país, la bahía de Quintero. Eso el mar lo vomita, casi prácticamente día por medio, porque el fondo marino está tremendamente contaminado. Pero también la cuenca ha recibido el concentrado de cobre de cada vez que a la propia Codelco, a las filiales de Codelco, o a las empresas proveedoras de Codelco, se les rompe el carrito. ¿Te acuerdas las imágenes del concentrado de cobre corriendo por las canaletas de los pueblos que están cercanas a los Andes y San Felipe? Situaciones como esa te dan cuenta un poco de la complejidad que tiene. ¿Cuáles son las empresas hoy más complicadas? Fundamentalmente las 3 termoeléctricas de AES Gener o AES Andes, que siguen operando en el sector. Algunas de ellas tienen más de 60 años operando y siguen funcionando quemando carbón. Ese mismo carbón, además, va a dar también a la fundición de Chagres. Yo entiendo que funciona así. La fundición de Chagres, que es de Anglo American, que procesa 1/3 de lo que procesa la fundición de Ventanas, pero que si uno revisa en el Google Maps y empieza a hacer para el lado y busca Chagres, se va a encontrar con un lunar negro también instalado en el centro de una zona de cultivo agrícola. Entonces la zona en su conjunto, mucho más allá, está tremendamente afectada. Está EGENER, está ENAP. Y hay algo que la gente no sabe y que podríamos complementarle al presidente de la República.
El discurso del presidente, aunque es una decisión del director de Codelco, pero el presidente de la República dice: no queremos que el Estado de Chile siga siendo responsable de la contaminación. Bueno, ENAP es de propiedad pública y ENAP es responsable donde las fundiciones genera el 60% de las emisiones de dióxido de azufre, que se transforma en último caso, no solo en un gas en sí mismo irritable, sino que además termina oxidándose y produciendo ácido sulfúrico. El 30% de las emisiones totales son de ENAP. O sea, el Estado sería responsable del 90% de las emisiones. El 90% de las emisiones son finalmente de responsabilidad estatal. Y eso nos coloca en una perspectiva respecto de otras cosas que hay que hacer. No alcanzamos a contarlo, pero está Oxiquim, está GNL, Quintero, están las operaciones de la refinería que está al interior, también de propiedad de ENAP, está Copec, hay una operación de Shell y hay también una planta de procesamiento de áridos de cemento melón, de cementos Biobío. Entonces, ese conjunto de operaciones industriales concentradas, que están concentradas justamente para aprovechar la logística en torno a la bahía, no está evaluada ambientalmente, no están evaluados los daños. Para allá iba mi siguiente pregunta, porque sabemos que el sistema de evaluación ambiental es bien imperfecto. Una de las imperfecciones es que no superpone esta torta de panqueques de contaminantes, ¿verdad? O sea, se evalúa cada proyecto en su mérito en relación al contexto, pero no se suma lo que se está... Y eso nos tiene en este problema enorme, ¿no? Así es. Primero, mirar todo como un sistema parece algo lógico, como que de aquí en adelante uno no puede evaluar algo solo si tiene que evaluarlo conectado. Sin embargo, eso no está dentro del sistema de evaluación. Son 3 los pasos que habría que seguir si uno tuviese que pensar. Para que estemos en el nivel que queremos, ¿cómo tiene que ser ese servicio? Yo diría que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico sinérgico. Hay que someter a las plantas, a todo lo que está ahí, a una evaluación ambiental decente y completa, sinérgica, en un proceso estratégico e integrado de todo lo que hay ahí. Eso en primer lugar, es fundamental realizarlo. Ya sabemos, porque hubo alguna contradicción entre la ministra de Economía y de Medio Ambiente, de que iban a haber cierres, no iban a haber cierres. Se les olvida que hay un plan de cierre de termoeléctricas. Las termoeléctricas se tienen que cerrar, estamos todos de acuerdo en eso. Lo que corresponde, yo diría, es primero hacer un análisis sinérgico de todo lo que está pasando en el lugar. En segundo lugar, hay que hacer un análisis del territorio, de cuál es el nivel de daño que hay. Porque uno lo piensa y dice, bueno, pero el empleo, ¿pero y qué pasó con el empleo de la pesca artesanal? ¿Qué pasó con los operadores turísticos que tenían residencias en ese lugar? ¿Cuál es la pérdida económica de la estigmatización de vivir en una zona que está así de castigada? Porque además no es que nosotros digamos, es como el Chernobyl, es el Chernobyl. O sea, no es como el Chernobyl, es realidad. El castigo es doble para la gente. No solo está contaminada. Ese contexto es importante. Hubo una nota internacional que hablaba de Quintero Puchuncaví como el Chernobyl chileno. Por eso alude Matías a esa conversación. Y también la cantidad de gente que se muere por enfermedades asociadas al arsénico, ¿verdad? Y a todos los otros contaminantes. Poca gente sabe, pero es tan grave el nivel de contaminación que está asociada a la disminución de la densidad y del tamaño del diámetro craneal en infantes. Es decir, las condiciones de desarrollo craneales, cerebrales de los niños están afectadas por los materiales que en ese lugar superan las normas 2 o 3 veces de la OMS. O sea, ese es el nivel de vulneración en el que ya vive la gente. Por eso es que es tan importante hacer una línea base. Ahora, bueno, ese era el siguiente punto. Además de hacer un análisis sinérgico, ¿qué pasa con la claridad de los datos? Lo planteo porque en entrevistas de años anteriores, realmente hemos hecho muchas veces esta entrevista, una de las cosas es que había una cierta opacidad en la entrega de información y la razón que se daba era que había muchas empresas del Estado metidas entre medio y por lo tanto transparentar los números era como sabemos, de alguna forma es un escándalo saber que el Estado es tan responsable de la contaminación. Sin embargo, ahora el mismo Estado está dando un paso. ¿Cómo debiera impactar esto en relación a la transparencia de la información? A ver, lo primero es que el sistema está diseñado para que haya poca información. Recordemos los episodios del 2018, donde entre Oxiquim, GNL, NAP y la refinería se tiraban un poco la pelota por al lado de la valla, ¿no? Entonces, es muy opaco el sistema y es muy pobre la información que tenemos y las normas son insuficientes y además faltan normas. No hay normas de varios tipos de contaminación, de varios tipos de metales pesados, por ejemplo, pero además, ¿quién mide realmente la contaminación acústica, que es la que relatan los vecinos cuando en la noche a las 2 de la mañana abren las chimeneas y sale el vapor, ¿no? Que en realidad es óxido nitroso? Pero ese ejercicio no está debidamente evaluado en los impactos y se hace muy difícil. Por eso que es tan importante hacer una evaluación estratégica sinérgica
De la misma manera en la que se usan muchas veces, y digámoslo con todas sus letras, los puestos de la propia ENAP para pagar favores políticos, del directorio de ENAP, ¿no? Los trabajadores por eso están tan preocupados, porque ven que durante la última semana, desde el 6 de junio en adelante, incluso paralizada Codelco, la refinería, hubo episodios de contaminación con 15, 16 niños, que ya están además expuestos permanentemente a contaminación. Y entonces las otras empresas por sí mismas ya están. Este es un paso, es un giro importantísimo. Por primera vez vemos al directorio de Codelco decir esto es inaceptable porque incluso mancha mancha nuestro propio nombre a nivel del cobre de Chile, el sueldo de Chile, ¿no? La fantasía de que dependemos del cobre, pero bueno, el ejercicio bajo esa óptica es un giro, pero es el primer giro y es un anuncio. Faltan probablemente años para que la fundición deje de funcionar. Una de las cosas que planteaba al menos la ministra. Pero ¿cuánto falta para que la chimenea no funcione? Ese es el punto central. Porque desde que la chimenea no funcione en adelante, viene el plan de cierre para reparar y remediar, para empezar a diagnosticar lo que hay ahí, para retirarlo y guardarlo en un lugar en donde no contamine. Pensemos que sale un camión cargado con más de 15 o 20 toneladas, dependiendo del tamaño, cada 8 minutos de la zona de calderas de ese complejo industrial. Y eso va a dar... Y es cosa de mirar con Google Maps. Yo los invito a llegar hasta Argentina mirando. Está lleno de hoyos. Si uno empieza, y por supuesto también de robo de agua, pero si uno empieza a mirar, encuentra rapidito también las distintas operaciones industriales que han deteriorado esa zona hacia el extremo. Recordemos que es una de las zonas más pobres del país, entonces es mentira esto de que lo que estemos haciendo si la dejamos abierta es traer desarrollo. Eso es no entender que el empleo tiene que ser compatible con el cuidado del medio ambiente y tiene que potenciarlo para que podamos vivir en armonía con la naturaleza y no a costa de ella, porque tarde o temprano terminamos con ciudadanos de segunda clase. Matías, se me acabó, pero tengo mucho más que hablar contigo, así te invitaremos más adelante. Muchísimas Muchas gracias por estar acá en Futuro 360. A usted uno se apasiona. Sí, no, es que es apasionante. Es muy complicado el tema, tratamos de agregar nuevos elementos, hay que hacer un seguimiento a este proceso, es un proceso que comienza y también toda esa gente que puede reconvertirse en regeneradores del medio ambiente, que es algo que necesitamos tan urgentemente en esa zona. Vamos a una pausa y volvemos con más. Empieza junio y nos acordamos de esa fecha que celebraban los pueblos originarios, que la celebran hasta el día de hoy, como el Huetripantu, lo hacen los mapuche, que celebran el inicio del solsticio de invierno. ¿Y por qué es importante? Porque es la fecha en la que se siembra lo que se va a cosechar después en el solsticio de verano. Pero no da lo mismo lo que sembrar, sobre todo cuando estamos en un contexto de cambio climático. ¿Cuál es la riqueza de nuestro país que tiene en materia de flora que podemos observar ahora con el prisma de qué deberíamos sembrar en este solsticio de invierno? Alimento, medicina, fuente de oxígeno. El mundo vegetal brinda una serie de servicios para el ecosistema y las personas. Con más de 4.600 especies nativas, nuestro país es un territorio privilegiado. Perfecto para una botánica, porque tiene una diversidad de clima, de geografía, de orografía. Entonces permite una riqueza florística bastante grande y diversa. Gloria trabaja hace más de 35 años en el herbario del Museo de Historia Natural, lugar que comenzó a formarse en 1830 con el naturalista francés Claudio Gay y que hoy alberga más de 200.000 especies nativas, exóticas y también endémicas, entre ellas una que ha sido catalogada como la joya del desierto. Cuando vi por primera vez las garras de león en el desierto florido, fue así súper emocionante. Por poco no me puse a llorar, pero después, cuando fui con alumnos, mis alumnas se emocionaban, porque yo le había hablado tanto de la garra de león, que cuando la vieron y vieron que era tan linda, tan hermosa, se emocionaban, sí. El 81% de las plantas con flores y coníferas nativas de Chile se encuentra bajo una categoría de amenaza. Conocer y cuidar nuestra vegetación se hace más urgente que nunca bajo el actual escenario de crisis climática. El fenómeno de desertificación se está estudiando hace muchos años en Chile y se ha verificado, ¿cierto?, que el desierto efectivamente viene avanzando, pero no solamente en el norte, sino que también dentro de la zona centro y sur,
como decía, cuando perdemos vegetación natural, estamos de alguna forma desertificando, porque estamos haciendo menos verde en el fondo los ecosistemas. Una de las claves estaría en la protección de especies nativas, es decir, las plantas que son propias de cada zona geográfica. Tenemos especies que están especializadas en resistir a la sequía, en el desierto y en la zona centro, y después en el sur, por el contrario, están acostumbradas a resistir la alta humedad y las bajas temperaturas. Si vamos a plantar un árbol, ojalá que sea un árbol nativo de la zona donde nosotros estamos. Va a estar mejor adaptada al clima, al suelo, y va a interactuar con las otras especies nativas, como decía, de insectos, de gusanos en el suelo. Todo el ecosistema se va a favorecer. Un desafío para pensar el diseño de las ciudades de forma distinta y en mayor armonía con la naturaleza local. La flora de Antofagasta con la flora de Santiago, la de Valdivia, tiene los mismos árboles. Su índice de similitud es muy grande. Entonces lo encuentro rarísimo. ¿Por qué Antofagasta no planta tamarugo, no planta algarrobo, no planta chañar? Y Santiago, la flora esclerófila, o sea, toda la podría tener en el centro de Santiago, que también es muy bonita, tendríamos más limpieza de aire. Conocer la naturaleza local para poder cuidarla y mantener los ciclos vitales que permiten el desarrollo de la vida en los distintos ecosistemas. Hace poquito el IPCC decía que una de las grandes esperanzas para el desastre ambiental que seguimos generando los humanos es la tecnología que los humanos también generamos. Imagínense qué pasaría si no solo dependiéramos de los árboles, de los humedales, de las turberas específicamente que tienen tanta capacidad de captura de CO2, sino que pudiéramos usar una pintura, por ejemplo, para pintar nuestra casa que también fuera capaz de capturar CO2. Pero no solo CO2, sino distintos tipos de contaminantes que están presentes en el medio ambiente. Esto fue una idea de un chileno y lo tenemos aquí en Futuro 360. Bienvenido acá, el creador de Fotio, Matías. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Matías, tú vienes de una carrera bien exótica, estabas como ingeniero en minas, veía yo, y te fuiste en un devenir rodando hasta llegar a convertirte en el creador de una innovación de este tamaño, que es si mal no entiendo, es un principio activo. Un aditivo. Es un aditivo que uno le pone a distintas cosas y que permite capturar CO2. Exactamente, sí. Sí, bueno, yo estudié Ingeniería Civil de Minas, pero siempre tuve el bichito de emprender o querer hacer algo relacionado con la innovación. Y fue por eso que, bueno, Fotio nació principalmente como una respuesta a una problemática minera, que con el tiempo fue evolucionando y se transformó. ¿Cuál era? En eso. La contaminación en los rajos y en los túneles. Es una cuestión que evita la visibilidad, la correcta visibilidad en el centro para poder mover mineral. Y nosotros queríamos resolverlo de alguna forma. Digo nosotros porque esto no lo inicié solo. Tengo socios que me acompañan desde un principio, Jaime Robeño, Constanza Escobar, que con ellos empezamos a diseñar esto de alguna forma y a entender. Oye, Matías, ¿y en las minas funciona de la misma manera Fotio? Sí, pero la respuesta no fue muy positiva en una primera instancia. Porque las partículas son más grandes. No tanto por eso, sino porque no hay radiación. Bueno, ambas cosas, o sea, no hay radiación, tenemos temas operacionales que también son relevantes, colocar algo dentro de la mina es complejo, pero también por el estado de la tecnología, o sea, nosotros lo presentamos cuando esto realmente era una idea, no pasaba de ser un concepto, entonces necesitamos muchas validaciones para actualmente estar trabajando con mineras enfocados en degradar gases contaminantes focalizados, o sea, realmente aplicarlo a nivel industrial. Oye, ya, pero esta regulé que noticia para la minería fue una genial idea para los humanos de aquí afuera. Sí. ¿Cómo opera específicamente Fotio? ¿Qué cosa hace qué? Fotio es un complejo de nanopartículas que lo que hacen ¿Nanopartículas de qué? Nanopartículas de diferentes materiales, Ya. Que lo que hacen es interactuar con la radiación solar. Catalizadores principalmente, lo podríamos denominar así. Fotio es un fotocatalizador que finalmente interactúa con la radiación, la aprovecha como fuente de energía y lo que hace es transformar gases contaminantes, degradarlos. Entonces, al momento uno de incorporarlo dentro de una pintura y a su vez al aplicar esta pintura sobre un muro, lo que hacemos es transformar este muro en un purificador de aire que utiliza directamente la radiación solar para capturar esos gases contaminantes. Ahí una breve aclaración, porque finalmente nosotros no absorbemos gases contaminantes, pero a nivel medioambiental se utiliza mucho la palabra captura. Lo que nosotros hacemos literalmente es capturar, porque finalmente estamos fijando el contaminante
contaminante, pero no lo absorbemos en la superficie. Lo transformamos en una sustancia estable que ya no representa un peligro a nivel medioambiental. Voy a ponerte tu traductor porque tú sabes que los humanos no hablamos en tu lenguaje. Entonces, gracias a la radiación solar y a una cosa que ocurre por distintos tipos de nanopartículas combinadas, ustedes son capaces de capturar este gas, Sí. degradarlo y botarlo como polvito, por ejemplo. Claro, polvo u otro gas. Finalmente lo que hacemos es estabilizarlo. El gas contaminante no es muy estable por la mayoría de las veces y lo que hacemos es estabilizarlo en alguna partícula que ya no representa tampoco un peligro para la salud de las personas. Oye, y tú has hecho un cálculo que a mí me nace como natural, ¿has calculado cuánto de esto que ustedes hacen se necesitaría, por ejemplo, para eliminar la contaminación en Santiago? No es un cálculo sencillo y siempre nos lo preguntan. Obvio, Finalmente veríamos un impacto si es que pintásemos toda la ciudad. No hemos realizado eso principalmente porque depende de varios factores. Ojalá fuese tan simple como llegar y calcular el área y ver cuánto es la captura. Principalmente depende del viento, depende de la concentración de gases contaminantes, de dónde lo instalemos. Entonces son varios factores que se suman. Hemos hecho implementaciones industriales y también implementaciones masivas en estacionamientos, por ejemplo, que van mucho más allá de la certificación y la validación que tenemos a nivel de laboratorio. Hemos colocado directamente sensores de gases para ver cómo mejora la calidad del aire con un mural. ¿Cuánto mejora? Baja aproximadamente un 25 o un 35% la cantidad de gases contaminantes y también material particulado. Finalmente nosotros estamos eliminando los precursores también. Entonces, de alguna u otra forma, botamos a piso diferentes tipos de gases. Y para nosotros es una validación súper importante porque... O sea, es que es muy importante porque desde el usuario corriente como yo que vengo siguiendo la historia de Fotio hace un rato, era como, ya, pero ¿cuánto será el impacto? ¿Y qué tan real finalmente va a ser? ¿Y qué tan medido está? Esa era mi siguiente pregunta, pero ya la contestaste. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, que una persona que tiene problemas respiratorios pintara su pieza con esto? Totalmente. ¿Le mejoraría su vida? Sí, o sea, uno siempre piensa que la contaminación atmosférica tiene solo un impacto a nivel medioambiental. En la práctica no es solo eso, o sea, la contaminación te afecta directamente a ti como persona y eso uno no lo tiene muy interiorizado. O sea, lamentablemente el aire contaminado luce igual que el aire puro y es invisible. En consecuencia, uno nunca asocia ese gran problema de estar viviendo en ciudades como Santiago. Claro, y aparte donde hay tanta prevalencia de alergia, que es como irrita mucho el sistema y si a eso le agregas contaminantes, la vida para muchas personas es muy invivible en Santiago. Totalmente. De hecho, tenemos muchas iniciativas que actualmente estamos realizando pintando colegios con el aditivo, porque nosotros tenemos un canal comunicacional que es bastante potente, que son los murales que realizamos. Hemos pintado cerca de 50.000 metros cuadrados a lo largo de todo Chile con Fotio, mezclando arte y ciencia. Pero también una forma de tangibilizar el impacto es justamente pintar centros oncológicos, pintar hospitales, pintar directamente colegios que están ubicados en zonas de sacrificio, en donde realmente demostramos que Fotio es una herramienta para que las personas formen parte de la solución al problema de la contaminación y también contribuyan mejorando el aire que respiran. No, increíble. Oye, y si esto lo llevamos a... ¿Qué tan caro es esto? Primero, ¿está disponible para las personas? Entiendo que no, pero tal vez lo va a estar. ¿Y qué tanto más caro es pintar mi casa con un galón corriente de pintura y agregarle esto? Sí, mira, actualmente estamos viendo principalmente alianzas con empresas para sacar productos finales, una pintura con el aditivo dentro, hormigón, asfalto, ropa, que también estamos viendo aplicaciones en tela. Finalmente, lo que estamos haciendo por este momento es esa validación para salir al mercado el segundo semestre de este año o el primer semestre del próximo, con bastantes productos de uso masivo. Pero también estamos vendiendo el aditivo a través de nuestras redes sociales. ¿Ahora mismo? Sí, es que hay muchas personas que nos preguntan constantemente cuándo van a sacar el aditivo, lo puedo comprar directamente, solo están desarrollando murales o puedo comprarlo para mi casa, y nosotros siempre les decimos que sí, no hay ningún inconveniente. Le hemos tratado de hacer un poquito el quite por el tema de distribución, logística, sí, pero igual las personas que se acercan a nosotros. Oye, lo ¿y vendemos. es fácil usarlo? Sí. ¿Es literalmente echar un polvito así como quien le echa azúcar al Sí, y también respondiendo a la otra pregunta, también es muy barato, o sea, aumenta el costo de la pintura en aproximadamente un 15%. Estamos hablando de un costo muy menor en cuanto a reemplazar un purificador de aire.
O sea, ese es el real impacto que estamos generando con la tecnología. Y es muy fácil. Se abre el envase, se vierte directamente dentro de la pintura, no cambia el color, la textura, el brillo, el tiempo de secado. Uno ni se entera qué Fotio está dentro del galón de pintura. ¿Y se vence? Se aplica. No se vence. Se tiene que, eso sí, almacenar dentro de un lugar, ojalá a la sombra, porque claro, interactúa con no, la pero radiación. cuando tú ya pintaste, perfecto. ¿cuánto dura el efecto de captura en tu pintura? Depende de la pintura, depende del material en donde está incorporado. Tiene una vida útil proporcional al material. En el caso de las pinturas, aproximadamente 3 años es lo que dura el efecto descontaminante. Pero si no estuviera en algo que se degrada como la misma pintura, si estuviera, por ejemplo, en una zapatilla, como me contabas que estaban haciendo ciertos prototipos, ¿cuánto dura? Depende lo que dura también, la zapatilla. Sí, depende también del material, porque finalmente este catalizador no está volando en el aire. Entonces es difícil. El catalizador como tal es un elemento que promueve una reacción que antes no ocurría, o más bien disminuye los tiempos de reacción. Antes ocurría en años, ahora ocurre en minutos o segundos. Eso es lo que hace. Pero finalmente depende del material en donde está incorporado. También se puede envenenar en situaciones en donde la contaminación es muy elevada. También se puede saturar completamente y hay que limpiarlo y vuelve a funcionar nuevamente. No entiendo, explícame de nuevo lo de que se puede envenenar el mismo catalizador. El catalizador, cuando hay mucha contaminación. Cuando hay muchísima contaminación se puede saturar porque hay mucha contaminación que está interactuando y promoviendo esa reacción en simultáneo. Entonces como que se bloquea. Exactamente. O sea, en una situación como la que está viviendo Puchuncaví hoy día no sería necesariamente muy útil. No, se puede implementar perfectamente. Yo estoy hablando de ambientes mucho más saturados como la chimenea de algún proceso productivo. Ah, ya. Que ahí hay que son fuente de sí, ahí hay que implementar otros procesos, pero también estamos trabajando en ello. Oye, francamente increíble y fantástico. Y esto que tú descubriste cómo hacer en relación a la contaminación, ¿uno lo podría descubrir en relación a otras cosas? Por ejemplo, los microorganismos presentes en el medio ambiente. Sí, o sea, digo, como estás pensando en otras formas de transportar con polvitos el mundo. Sí. O sea, primero Fotio en una primera instancia era solo pintura. Ahora para nosotros es una plataforma de descontaminación y cada vez vamos descubriendo cómo se va comportando con diferentes materiales. O sea, en una primera instancia era solamente construcción y nos poníamos el foco en asfalto, hormigón, pintura, pero actualmente también estamos abriendo la puerta a otros materiales. También estamos abriendo la puerta a otras aplicaciones y finalmente utilizar como herramienta la nanotecnología y la fotoquímica para resolver otros problemas. También podríamos aplicar esto en agua. Por eso te lo planteaba. Directamente degradar contaminantes en agua utilizando solo radiación solar. Esos son uno de los tantos desarrollos que estamos haciendo actualmente. Creemos que tenemos el potencial de poder resolver grandes problemáticas, pero una a la vez. Porque son grandes desafíos. Finalmente el cambio climático y la contaminación son problemas grandes. Si resolvieran el 30% de eso, nosotros nos damos por pagado. Sí. Matías, te quiero agradecer mucho por esta entrevista en Futuro 360. Felicitaciones muchísimas. Amamos que existan gente como ustedes. Muchas gracias. Te pasaste. Impresionante, ¿no? ¿Se imaginan que fuera cierto que la tecnología pueda salvarnos de nuestras propias, iba a decir escobas, porque siempre lo digo, pero en realidad nuestros propios errores humanos, tantos que hemos tenido, tanto que los hemos acumulado, tanto que nos cuesta transformarnos, y sin embargo que existieran estas cosas tan mágicas que pueden hacer un cambio sustantivo, por ejemplo, en una ciudad como Santiago tan contaminada? Demasiado precioso. Con esta excelente noticia nos vamos a una pausa y volvemos con más. Como siempre llegamos en Futuro 360 a este momento en que hacemos una selección de aquellas cosas que no logramos tocar, pero son relevantes que ustedes manejen en materia de medio ambiente, ciencia e innovación. Vamos a partir con una fiscalización realizada por el Servicio Nacional de Pesca durante abril y mayo de este año, que logró detectar 41 focos de basura industrial en playas aledañas a los centros de cultivo pertenecientes a 8 empresas salmoneras en el sur del país. Elementos como boyas, flotadores, pasillos metálicos, cabos, ductos de alimentación, además de basura domiciliaria, fueron encontrados en estos centros ubicados entre Islas Huichas, Cisnes, Puyuhuapi, Isla Gala y Melimoyú. Las áreas protegidas del Parque Nacional Isla Magdalena, la Reserva Añihue y también del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Pati Palena Añihue.
Gracias a esta fiscalización se lograron retirar 115 toneladas de basura. Sernapesca informó que de los 41 focos de contaminación detectados, 38 fueron subsanados en los plazos establecidos por la Ley de Pesca y Acuicultura. Sin embargo, hubo 3 de ellos en que no se cumplió el retiro y limpieza de los sectores, por los que los antecedentes fueron derivados y denunciados a la Superintendencia de Medio Ambiente y a la Armada de Chile. Hacemos seguimiento de estos temas porque el desarrollo de una salmonicultura sustentable es probablemente uno de los grandes desafíos que tenemos hoy. Bueno, y vivimos tiempos nuevos. Estamos en esta época en que ya firmamos y adherimos al Acuerdo de Escazú. Ya los ciudadanos hace un buen rato no están dispuestos a tolerar cualquier tipo de megaproyecto, y por lo mismo es muy relevante lo que acaba de ocurrir en Algarrobo, porque otro triunfo de los movimientos ciudadanos medioambientales es lo que ha señalado la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que decidió acoger el recurso de protección presentado por el movimiento ciudadano #NoAlRabanal contra la inmobiliaria Costa del Sol S.p.A., empresa que busca ejecutar el proyecto Mirasol Norte, ubicado en el humedal de la playa de Mirasol, patrimonio arqueológico, zona de diversidad avifauna. Según establece en el dictamen, el proyecto debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, suspendiéndose todo lo que concierne al mismo mientras no exista algún pronunciamiento. La ejecución del proyecto fue detenida en primera instancia por el estado de excepción constitucional en 2019, pero luego por el Consejo de Monumentos Nacionales a raíz de una denuncia sobre hallazgos arqueológicos en el territorio donde se estaba arrasando con la capa vegetacional. A esto se suman 8 denuncias contra el proyecto por distintos daños ambientales, según informa la Superintendencia de Medio Ambiente. El fin de este movimiento ciudadano es que este proyecto no se concrete y se pueda construir un parque comunitario donde niños y niñas puedan plantar árboles nativos para reparar el daño causado. Esto porque ya con lo que se ha ejecutado del proyecto ya se ha arrasado un buen pedazo del borde costero, donde antes había distintos tipos de especies. ¿Ustedes han sentido alguna vez que vuelan, por ejemplo, mientras están soñando? Pues en el reino animal hay uno que de verdad lo hace. Es el vencejo, un ave insectívora que pasa la mayor parte de su vida volando y no solo duerme en su trayecto, sino que también tiene la capacidad de comer y copular en el aire. Háganse esa. Incluso permanece en vuelo ininterrumpido por hasta 10 meses al año. Es un ave que transita por Europa, Asia, África y América del Sur y solo se posa en superficie para poner huevos, incubarlos y criar a sus polluelos. Los que, abandonan volando el nido sin necesidad de aprendizaje previo y no vuelven jamás. Los vencejos pueden elevarse hasta unos 2000 metros de altura y cuando duermen su aleteo se reduce a los habituales 10 movimientos por segundo a solo 7. Debido a sus extraños hábitos aéreos, aún se desconocen muchas de las cosas que esta vida sorprendente de estas aves nos puede enseñar. Por otra parte, cada año miles de crías de vencejo caen al sueño en el verano europeo por las fuertes olas de calor que se han desarrollado producto del cambio climático, lo que significa un serio riesgo para la reproducción de esta especie. Mira la cara más encima, tan preciosa y especial que les estamos mostrando. Es lindo cuando la naturaleza nos muestra cosas sorprendentes y después nos saltamos a la vida en que los humanos hacemos cosas sorprendentes. Porque puede sonar como ciencia ficción, pero algunos investigadores japoneses lo hicieron realidad. Tomaron células nuestras, desarrollaron una piel humana capaz de revestir un dedo robótico, el que tomó las características de algunos de nuestros movimientos. Los detalles de este dedo robótico de punta lo vemos en este informe de Javier Albornoz. Es probablemente una de las escenas más icónicas en la historia del cine. Ya te estás muriendo. La sanación que hizo E.T. al dedo de Elliot marcó generaciones. Pero hoy, otro dedo también busca marcar la historia, esta vez de la ciencia.
Estas imágenes demuestran la hazaña de un equipo de investigadores japoneses quienes lograron fabricar piel humana y revestir un dedo robótico. El hecho de que los biomateriales estén en la superficie del robot significa que hay células allí. La presencia de células vivas significa que al robot se le pueden dar funciones exclusivas de las células vivas o biomateriales. Este es un dedo robótico cubierto de piel humana que tiene una mayor sensibilidad y elasticidad para realizar movimientos e incluso repeler el agua, tal como sucedería en nuestra piel. Soluciona un montón de temáticas técnicas, ¿no? que son desafiantes respecto a la posibilidad, ¿no?, de unir elementos biológicos con elementos robóticos. Lograron hacer una piel que no es sintética porque es una piel de verdad humana a través de la creación de la matriz, pusieron fibroblastos, colágenos, elastina para generar la matriz mecánica para el soporte mecánico de células en particular que crecen, que están en la epidermis, que se llaman queratocitos. Los queratocitos son células que crecen en la parte externa de la piel humana. Ese fue el último paso hecho por los investigadores. Previamente, el dedo robot había recibido una solución de colágeno y fibroplastos dérmicos humanos que forman tejidos conectivos de la piel. Uno de los factores más importantes que ya se probó en esta piel es que tendría la capacidad de autorrepararse, de autocurarse. Esto es posible porque una vez presente esta matriz de colágeno, las células se pueden anclar a esta matriz y de esta forma reconstituir la continuidad de la piel. Es una etapa muy preliminar de lo que podría ser en un futuro una piel para robots, piel humana sobre robots. Precisamente algo que hace algunos años parecía ser ficción, hoy se convierte en el principal objetivo de los investigadores. Por ejemplo, cómo responden al habla humana o cómo se mueven, así como sobre su apariencia, si se ven como humanos. Creo que esta vez hemos obtenido logros haciendo que la apariencia física del robot sea aún más humana. Un tipo de experimentación muy similar es el que logró obtener una oreja impresa en 3D a base de células humanas, lo que permitió a una paciente aquejada de microtia recibir un trasplante. En el caso de la robótica propiamente tal, expertos prevén que cada vez será más frecuente el desarrollo de prototipos artificiales similares a nosotros los humanos. En el futuro también en esta piel se podrían incorporar sensores, neuronas, para que el robot sea capaz de tener el sentido del tacto al interactuar con objetos. El hecho de que se parezcan a los seres humanos les da una cercanía con usuarios que no se logra con máquinas. Entonces, por eso que también se busca eso de que el robot, digamos, reaccione como una persona. El equipo de investigadores esperan en un futuro agregar más características a la piel, como sistema nervioso o vascular. Con ello se pretende incluso darle usos médicos como trasplantes o cubiertas para prótesis. Bueno, y como siempre llega ese instante tan esperado donde queremos pispar el mundo digital de la mano del siempre bien recibido José Mardones. Gracias por estar en Futuro 360. Hola Paloma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien, con muchas ganas también de invitar a todas las personas que nos están viendo a que se vengan a futuro360.com, se suman a nuestra comunidad digital. Hemos tenido harta retroalimentación en las últimas semanas y quiero partir este bloque con una nota que ha estado como la más vista en los últimos 5 días. Lo vamos a ver ahí en nuestra pantalla porque es contenido original del equipo de futuro360.com. Isabel Hodge conversó, para ser más exacto, con María Esther Busoni. Ella es directora del Centro de Estudios y Atención Psicológica de la Universidad San Sebastián. Ahí lo estamos viendo en el titular. No es una relación tóxica, es violencia. O sea, la invitación también es a dejar de utilizar ese concepto que muchas veces relativiza situaciones violentas. Eufemismos. Exactamente. Cada vez que nos incomoda algo que decir, como por ejemplo que no me gusta que estés tan mal combinado, José, yo te digo, hoy andas curioso hoy día. No, lo que es correcto es decir, qué mal combinado andas, José, que no es el caso, por supuesto. Sí, bueno, muchas gracias por eso. Pero en el fondo la invitación de esta nota, de este contenido, es a saber identificar ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Por ejemplo, estas son algunas de las actitudes a las que deberían estar alertas todas las personas que nos están viendo y dejar ese concepto de tóxica para derechamente hablar de violencia. Si la otra persona controla tus tiempos, si el límite no existe y transgrede tus espacios, te menosprecia, hace comentarios sobre tu cuerpo y cómo te vistes. Bueno, hay una serie de actitudes, de acciones
recomendaciones que los invitamos a que revisen en futuro360.com y a no relativizar la violencia. El 1455 es un número donde se pueden hacer denuncias, donde se puede recibir orientación sobre este tema que es mucho más frecuente de lo que pensamos. Yo creo que además, José, en Chile estamos bien acostumbrados como al chiste pesado, que es un poco el bullying que recibíamos cuando éramos chicos, cuando somos más grandes lo hacemos en la oficina, y hemos normalizado mucho las pequeñas violencias, pero las pequeñas violencias también dañan. Es como la gotita que cae sobre la roca, igual hace un agujero en la roca, y eso es exactamente lo que pasa con la violencia. Muy importante, sobre todo porque en Futuro 360 estamos muy comprometidos con los temas de salud mental. Ustedes saben, tenemos un programa que se llama Sanamente, que ha tenido muchos contactos e interacciones con ustedes, y por eso este tipo de notas son claves de difundir también para esos amigos, esas amigas que efectivamente están viviendo una relación de violencia permanente. Exactamente, Paloma, y lo encuentran en futuro360.com, esta completa nota, esta entrevista que realiza nuestra compañera Isabel Hodge. Paloma, otro tema. Mucho se ha hablado hace un montón de tiempo de posibles civilizaciones fuera de la Tierra. No sé cuál es tu posición al respecto. Yo estoy completamente segura que existen los ovnis, solo estoy esperando que aparezcan. Eso. Bueno, algunas señales nos habrán dado los eventuales ovnis que... No, pero sí es una cuestión de probabilidades, así como matemática pura. No es posible que en este tamaño del universo, con esta cantidad de galaxias, con la cantidad de estrellas, no exista otro igual a nosotros o no tan igual. Que se parezcan de una vez por todas, o capaz ya andan por acá. De todas maneras, tal vez eres tú, José, seamos honestos. O quizás tú. Podría ser. Bueno, te invito también a futuro360.com, Paloma, porque nuevas señales, eventuales señales electromagnéticas, para ser más precisos, han dicho a un grupo de científicos de la Universidad Normal de Pekín, esto en China, y lo vamos a ver en nuestro sitio. Los invitamos a que ingresen y puedan conocer todo el contexto. A través de un periódico oficialista del Ministerio de Ciencia y Tecnología de ese país, un equipo de científicos publica estas eventuales señales electromagnéticas. Y digo eventuales porque no se quieren arriesgar todavía a dar 100% como certera esa afirmación, porque dicen están en un trabajo constante, de todos los días, de todas las horas del día también, para poder descifrar si exactamente corresponden a señales electromagnéticas que podrían ser de una eventual civilización. O sea, todo es con condicional, pero vamos a quedar bien pendientes. Hasta que no se compruebe. Exactamente. Así que es correcto que lo hagan de esa manera. Exactamente. Bueno, y vamos a quedar bien atentos porque sabemos que hay toda una carrera desatada por el turismo espacial, pero también sabemos que muchos países quieren ser los primeros incluso en poder dar más certeza sobre una eventual civilización fuera de la Tierra. Totalmente. Ojalá podamos dar aquí esa primicia cuando aparezcan los primeros extraterrestres. Que se aparezcan de una vez por todas. Oye, Paloma, lo otro, hace algunos días conocimos el plan de seguridad alimentaria. En el fondo las autoridades demuestran, o más bien anuncian, que quieren asegurar buena calidad de alimentos para toda la población. Sabemos que eso no sucede en prácticamente todo el país, que condiciona también el poder adquisitivo de las familias, lo que comen. Pero tenemos esta nota, mira, odias el cochayuyo. Yo no sé cuál es tu apreciación respecto a este alimento tan nutritivo. ¿Te gusta o no? No, pero sé que tiene muchos talentos. De hecho, conozco gente que lo tritura y lo mete entre medio de la sal. En el fondo, con tratar de tener de alguna manera todos los atributos. Un ceviche cochayuyo está bueno igual. Sí, igual tiene su gracia. Sí, un charquicán de cochayuyo también. Bueno, en definitiva, lo que queremos demostrar a través de esta publicación que está en futuro360.com es que así como el cochayuyo, que despierta amor y odio, hay mucha gente que en verdad no lo soporta, desde este plan de seguridad alimentaria han dicho: queremos que las impresoras 3D, que las tecnologías nos sirvan para eventualmente crear alimentos que tengan esas propiedades, pero que no sean atroces. Exactamente. Claro. Por ejemplo, un puré de papas con algunos componentes de cochayuyo queda un alimento que obviamente va a tener algún toque de cochayuyo, pero con todos los nutrientes de esta alga. Y por otro lado también el sabor del puré de papas, que es mucho más aceptado por la población. Entonces, lo que nos dicen los especialistas que conversaron con nosotros de la Universidad de Chile, para ser más concreto, es que en el futuro lo ideal sería que, así como hoy día tenemos microondas, tengamos impresoras 3D. Entonces, quiero hacer puré de cochayuyo, he hecho un par de ingredientes y aparece ahí el nuevo alimento, la creación. Oye, qué manera de ser visionario los supersónicos. Yo creo que a mí se me cae el carnet, probablemente tú no los veías, pero yo los veía, y todas estas cosas ocurrían en los supersónicos. Claro. Súper visionario. Nos faltan los autos voladores, eso sí, todavía. Ya están, José. Súbete al tren de Futuro 360 y revisa todas nuestras noticias publicadas, porque ya hay prototipos de autos voladores y los van a ver cada vez más. Muchas gracias, como siempre, muy entretenido tu intervención, y con esta excelente compañía nos
vamos de este Futuro 360 que se nos acabó rapidito porque venimos de un tiempo muy noticioso. Están pasando muchas cosas en el nivel planetario. Este Futuro 360 con un claro sabor a desafío Tierra. El mundo está cambiando. Hay que subirse a ese nuevo escenario y encontrar nuestro nuevo lugar, nuestra nueva forma de interacción para estar de una forma más armónica en el planeta que es de todos, de todas y de todas las especies con las que compartimos este espacio. Nos vemos en otro capítulo de Futuro 360.